Antes de empezar quisiera comentar brevemente que esto no es una biografía completa, ya que la misma palabra de Dios dice que si pudiéramos escribir en un libro toda la vida y todos los hechos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, no habría lugar en el mundo para poder escribir tantos hechos y palabras realizadas y dichas por nuestro Señor Jesucristo. Que disfrutes el video. Bendiciones. Nacido dentro de un nicho judío, hijo en la carne de José y María. Sin embargo, cabe recalcar que la procreación del Señor Jesús es divina, ya que fue concebido por el Espíritu Santo en cuanto a su divinidad. Su divinidad la estaremos haciendo para un video específico. Descendiente del rey David y nacido en Belén de Judea dentro de una familia humilde. Al poco tiempo de nacido fue presentado en el templo, donde un hombre llamado Simeón y una mujer llamada Ana lo bendijeron. A los pocos días, Herodes desató una persecución, matando a todos los menores de 2 años, ya que al buscar a Jesús en Belén, no lo encontró, porque José huyó a Egipto junto con su familia, por orden de un ángel que le había alertado sobre la matanza. No fue hasta la muerte de Herodes que se dirigieron a Galilea, a un lugar llamado Nazaret. A los 12 años, en la fiesta de Pascua, Jesús fue con sus padres a Jerusalén, donde Jesús estuvo durante 3 días escuchando a los maestros de la ley en el templo, haciendo preguntas y respondiendo a las preguntas que le hacían. Regresando a Nazaret con sus padres, siguió creciendo en sabiduría, estatura y gracia con Dios y con los hombres. Alrededor de los 30 años, acudió al río Jordán para ser bautizado por su primo, Juan el Bautista. Después de su bautizo, Jesús fue al desierto por 40 días y 40 noches, donde fue puesto a prueba con tentaciones de Satanás. Pasando la prueba del desierto, Jesús se dedicó a empezar a predicar el Evangelio, es decir, las buenas nuevas del reino de Dios, reclutando seguidores, entre los cuales destacaron 12, que con el tiempo fueron llamados apóstoles. Antes de conocer a algunos de sus seguidores, Jesús fue a una boda en Caná, donde realizaría la primera de sus señales, la conversión del agua en vino. Después de esto, Jesús comenzaría su ministerio, predicando, enseñando, sanando enfermos, expulsando demonios y haciendo grandes señales y prodigios, todo durante un periodo de 3 años y medio. Dentro de este tiempo, entre sus múltiples encuentros con la gente, un día Jesús fue tocado en su manto por una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. En otra ocasión, Jesús alimentó a más de 5,000 personas, con solamente 5 panes y 2 peces. En otra ocasión, Jesús se sentó en un monte y comenzó a enseñarles a todos los que en ese momento podían escucharlo, además de realizar resurrecciones como la hija de Jairo y de Lázaro, quien era hermano de 2 mujeres quienes eran muy amigas de Jesús. También cabe destacar que entre sus muchas liberaciones de demonios, Jesús liberó a un hombre en la tierra de los Gadarenos. Este varón tenía una legión de demonios dentro de él y Jesús lo hizo libre. Cabe mencionar que varios milagros y sanaciones Jesús las hacía en sábado, es decir, en el día de reposo, ganándose la enemistad de varios líderes religiosos de aquella época, agregándole a esto que Jesús en varias veces los confrontó, reprochándole sus ideas o sus maneras de vivir, llamándoles en varias ocasiones hipócritas. Esto ocasionaba cada vez más el descontento de los líderes religiosos y empezaban a planear cómo matar a Jesús. Recordemos que en una ocasión Jesús sacó del templo a los vendedores y comerciantes, diciendo que la casa de oración había sido convertida en una cueva de ladrones. Acercándose el día de Pascua, Jesús empezó a decirle a sus seguidores que Él iba a morir. Sin embargo, sus discípulos, al oír esto, comenzaron a pelear para saber quién se quedaría como líder. Después de eso, comenzaron a planear la cena de Pascua, la cual tendría un valor enorme hasta la fecha de hoy día. En dicha cena, Jesús lavó los pies de sus seguidores y enseguida compartieron la mesa, el pan y el vino. Terminando, Jesús dio algunas palabras a sus seguidores y anunció que entre ellos había un traidor. Antes de salir del cuarto, cantaron unos salmos y se dirigieron al huerto de los olivos, donde Jesús oraría por un amplio lapso de tiempo y tan preocupado que su sudor parecían gotas de sangre. Pasando unas horas, llegó el traidor, que no era nada más ni nada menos que Judas Iscariote, uno de los 12.
junto con soldados, un comandante y guardias de los judíos, donde ataron a Jesús y lo llevaron con Anás, el jefe de los sacerdotes, donde lo interrogaron y le pegaron. De ahí lo trasladaron a la casa de Caifás, donde estuvo hasta la mañana siguiente, donde lo llevaron con Pilatos, al cual, al darse cuenta de que Jesús era Galileo, lo mandó a Herodes, quien emocionado recibió a Jesús, solo para decir que estaba loco. Así que lo mandó golpear y azotar. Lo vistieron como rey en señal de burla. De ahí regresó con Pilato, quien habló con Jesús, y al no encontrar culpa decidió hacer una liberación de un hombre que el pueblo escogiera, poniendo como opciones a Barrabás y a Jesús. El pueblo, siendo influenciado por los sacerdotes, eligió a Barrabás, así que Pilatos entregó a Jesús para que lo azotaran y lo crucificaran. Jesús cargó su propia cruz hasta el Gólgota, donde fue crucificado con otros 2 hombres, y le fue puesto un letrero con una inscripción en griego, latín y hebreo que decía: "Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos". Desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad, tinieblas, y Jesús gritó: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". Y en ese instante murió. Al morir hubo un gran temblor y la cortina del templo se rasgó de arriba a abajo. Y hubieron varias resurrecciones de muchas personas. Así que para acelerar la muerte de los condenados, le quebraron las piernas a los otros 2 ladrones, y a Jesús le atravesaron con una lanza a su costado, ocasionando que saliera sangre y agua. Después, un hombre llamado José, de la ciudad de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, junto con Nicodemo, quien era un fariseo, quien había ido con Jesús en una noche, además de llevar consigo algunos perfumes. Ambos tomaron el cuerpo y lo envolvieron en vendas de una tela bastante cara, y empaparon las vendas con los perfumes que había llevado Nicodemo, ya que así se acostumbraba en el pueblo judío sepultar a las personas fallecidas en aquella época. Al caer la tarde, alrededor de las 5, llevaron el cuerpo de Jesús a una tumba nueva que estaba ubicada en un jardín cerca de donde fue crucificado Jesús. Y ahí dejaron el cuerpo de Jesús, cerrando la tumba con una gran piedra. Al día siguiente, es decir, el sábado, los sacerdotes y fariseos visitaron a Pilato para pedirle que mandara custodiar la tumba, para evitar que los seguidores de Jesús robaran el cuerpo, y así ellos dijeran que él había resucitado. Y Pilato ordenó custodiar la tumba, con guardias que ataron la piedra y vigilaban todo el tiempo. Pasando el día de reposo, es decir, al terminar el Shabbat, a las 6 de la tarde del sábado, en la noche, hubo un temblor, y un ángel bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. Brillaba como un relámpago, y con ropa tan blanca como la lana o como la nieve. Al ver esto, los guardias se asustaron y huyeron. Al ir a la tumba, María Magdalena, acompañada con otras mujeres, esto el día siguiente, mientras aún era oscuro, es decir, el domingo antes del amanecer, vieron la tumba abierta y ahí a 2 jóvenes con ropa blanca, y les dijeron que Jesús ya no estaba en la tumba. Así que ellas fueron y anunciaron esto a todos los discípulos de Jesús, incluidos los apóstoles. Al comentarles lo que había ocurrido, solamente Pedro, Juan y María Magdalena regresaron a ver el sepulcro. Corrieron tan rápido como pudieron hacia la tumba, donde Juan llegó primero, y enseguida Pedro, quien entró a la tumba y vio las vendas y la tela con la que habían envuelto la cabeza de Jesús, muy aparte enrollados. Ambos regresaron a comentar lo que había pasado, y María Magdalena se quedó ahí observando. Mientras observaba, María Magdalena lloraba y lloraba. Así que decidió mirar adentro y vio 2 hombres vestidos de blanco, probablemente los mismos de la mañana. Estos 2 hombres estaban sentados donde estuvo el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron a María que por qué lloraba, y ella respondió que lloraba porque se habían llevado el cuerpo del Señor y no sabía dónde estaba. En ese momento volteó y vio a Jesús, sin embargo no la reconoció. Hasta que Jesús pronunció su nombre, es como ella la reconoció. Y Jesús le pidió que les dijera a sus discípulos que Él había regresado tal como se los había anunciado y que los vería en Galilea.
Sin embargo, sus discípulos no creyeron, así que Jesús se les apareció en varias ocasiones a muchos discípulos durante un lapso de 40 días, donde los reprendió por su falta de fe, además de comer con ellos y preparando todo para cuando Él subiera con el Padre. Pasando los 40 días, ubicados en Betania, Jesús se puso a dar instrucciones a sus discípulos sobre lo que debían de hacer. Él les prometió que vendría el Consolador, es decir, el Espíritu de Dios, a ellos. Terminando de decir esto, los bendijo y entonces fue llevado al cielo, hasta donde una nube lo cubrió y no volvieron a verlo. Mientras ellos veían, buscando a Jesús en el cielo, dos hombres con ropas muy blancas aparecieron y le dijeron que así como vieron a Jesús siendo llevado al cielo, así mismo un día volverá. Si te gustó este video, no olvides compartirlo, darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los demás videos. También coméntanos en la cajita de abajo qué otros temas, qué otros videos, qué otras curiosidades o preguntas tienes acerca de la palabra de Dios y con gusto lo estaremos explicando. Una vez más, gracias por vernos, cuídate mucho, deseándote que te encuentres bien y diciéndote que la paz del Señor esté contigo. Hasta pronto.